ciudad tan grande como Bogotá, existen barrios que se distinguen por su ubicación, otros por su arquitectura y algunos por las actividades económicas que albergan. Sin embargo, hay lugares cuya verdadera riqueza no puede apreciarse únicamente observando sus calles o sus edificios. Su valor se encuentra en las personas que lo habitan y las tradiciones que han construido durante décadas y la identidad que ha logrado mantenerse viva a pesar del paso del tiempo. Uno de estos lugares es el barrio Policarpa Salabarrieta. Hablar del Policarpa es hablar de comunidad, es recorrer un territorio donde la cultura no surgió de grandes escenarios, sino de la vida cotidiana. Aquí, la identidad del barrio se fue formando poco a poco gracias a miles de historias individuales que al encontrarse terminaron construyendo una memoria colectiva. La cultura del Policarpa no nació de un solo acontecimiento, no apareció de un día para el otro, fue resultado de años de convivencia, de trabajo compartido y del esfuerzo de familias enteras que encontraron en estas calles un lugar donde comenzar una nueva etapa de su vida. Con el paso de las décadas, cada generación aportó algo distinto. Algunas dejaron su conocimiento en pequeños talleres familiares, otros impulsaron el comercio local, muchos participaron en actividades deportivas, culturales o comunitarias y los más jóvenes encontraron maneras de expresar el orgullo que sienten por el lugar donde crecieron. Esa mezcla de experiencias es precisamente lo que convirtió al barrio Policarpa en un lugar con identidad propia. Cuando se habla de cultura, muchas personas piensan inmediatamente en museos, teatros o conciertos. Sin embargo, la cultura también se encuentra en los pequeños detalles que hacen diferente a una comunidad. Está presente en la manera en que los vecinos se conocen por su nombre, en la cultura de detenerse unos minutos para conversar antes de continuar el camino, en los negocios que han permanecido abiertos durante años y que hoy en día siguen siendo puntos de encuentro para varias generaciones. La cultura también vive en las recetas tradicionales que aún se preparan en muchos casos del barrio, en las celebraciones organizadas por la comunidad, en las actividades deportivas que reúnen a niños, jóvenes y adultos durante los fines de semana. Incluso en las historias que los habitantes mayores cuentan a quienes apenas comienzan a conocer el lugar. Todos estos elementos forman parte de un patrimonio que pocas veces aparece en los libros, pero que resulta fundamental para comprender la verdadera esencia del barrio, porque un barrio no solamente se construye con ladrillos, también se construye con recuerdos, con costumbres, con valores compartidos y con la decisión permanente de cuidar aquello que hace única a una comunidad. A medida que Bogotá fue creciendo, el Policarpa también comenzó a transformarse. Nuevas familias llegaron al sector, aparecieron nuevos negocios y las dinámicas sociales evolucionaron junto con la ciudad. Sin embargo, en medio de todos esos cambios, algo permaneció constante, el fuerte sentido de pertenencia de sus habitantes. Ese sentimiento se refleja en quienes aún recuerdan cómo eran las calles hace varias décadas y comparan esos recuerdos con el barrio que existe en la actualidad. Se observan los comerciantes que abren cada mañana convencidos de que su trabajo también hace parte de la historia del lugar. Se perciben los jóvenes que utilizan la fotografía, el video y las redes sociales para mostrar una imagen diferente del Policarpa, resaltando aquello que muchas veces pasa desapercibido para quienes solo atraviesan el barrio sin detenerse a conocerlo. Cada generación ha encontrado una forma distinta de expresar su identidad, pero todas comparten un mismo objetivo: conservar viva la memoria del barrio y transmitirla a quienes llegan en el futuro. Porque la cultura no permanece inmóvil, la cultura cambia, evoluciona, se adapta a los nuevos tiempos, pero nunca pierde sus raíces cuando existe una comunidad dispuesta a protegerlas. Y precisamente esa capacidad de transformarse sin olvidar su esencia es lo que convierte el barrio Policarpa en un lugar único dentro de la historia urbana de Bogotá. Mucho antes de que el tráfico alcance su punto más alto, el barrio ya está en movimiento. Las panaderías reciben a sus primeros clientes, las cafeterías sirven el primer tinto del día y los pequeños negocios familiares empiezan una rutina que se ha repetido durante décadas. A simple vista podría parecer una mañana cualquiera, pero detrás de esa rutina diaria existe un fenómeno mucho más profundo. El comercio del Policarpa nunca ha sido únicamente una actividad económica. Cada tienda representa mucho más que un lugar para comprar o alimentar o artículos de primera necesidad. Son escenarios donde los vecinos intercambian noticias, recuerdan historias, comentan los acontecimientos del día y fortalecen relaciones que con el paso de los años terminan convirtiéndose en verdaderos lazos de comunidad.
En muchos casos, los comerciantes conocen a varias generaciones de una misma familia, vieron crecer a quienes hoy son adultos y ahora atienden a sus hijos. Esa continuidad ha permitido que muchos negocios se conviertan en parte de la memoria colectiva del barrio. En las grandes ciudades es común que el ritmo acelerado reduzca las oportunidades para conocer a quienes viven alrededor. Sin embargo, en el Policarpa todavía sobreviven costumbres que parecen resistirse al paso del tiempo. Aquí aún es habitual detenerse algunos minutos para conversar con el tendero, preguntar por la familia y hablar del partido del fin de semana, recordando cómo era el barrio años atrás, o simplemente compartir un café antes de continuar con las obligaciones del día. Estas pequeñas acciones pueden parecer insignificantes, pero son precisamente las que mantienen viva la identidad de una comunidad, porque la cultura no siempre se manifiesta en grandes celebraciones, también aparecen los gestos cotidianos, en la confianza entre vecinos, en la solidaridad que surge cuando alguien necesita ayuda y en la sensación de que todos hacen parte de un mismo lugar. Con el paso de los años, el crecimiento del barrio también impulsó la diversificación de sus actividades económicas. Los pequeños negocios familiares comenzaron a multiplicarse, aparecieron talleres, papelerías, restaurantes, almacenes del barrio, peluquerías, entre otros numerosos emprendimientos que encontraron en el Policarpa un lugar para desarrollarse. Cada nuevo establecimiento aportó algo diferente a la vida del sector, no solamente generó empleo, también fortaleció la relación entre los habitantes. Muchos de estos negocios comenzaron siendo iniciativas familiares levantadas con esfuerzo y perseverancia. Con el tiempo se transformaron en un punto de referencia para quienes viven en el barrio, convirtiéndose en un lugar donde no solo se presta un servicio, sino donde también se conservan historias y recuerdos. Es común escuchar frases como "esa tienda lleva aquí toda la vida" o "ese restaurante lo conocían mis abuelos". Expresiones como estas demuestran que el comercio hace parte del patrimonio cultural del Policarpa, porque detrás de cada negocio existen años de trabajo silencioso, existen familias enteras que apostaron por crecer juntos al barrio y existen generaciones que aprendieron el valor del esfuerzo observando el ejemplo de quienes construyeron esos pequeños emprendimientos. El crecimiento cultural del Policarpa no puede entenderse únicamente desde sus negocios,
También debe observarse desde sus calles. Las aceras son escenarios permanentes de encuentro. Durante las tardes, muchos vecinos salen a conversar frente a sus viviendas. Los niños ocupan los parques y las canchas. Los adultos mayores observan el movimiento cotidiano mientras recuerdan cómo el barrio fue cambiando con el paso de los años. Cada espacio público cumple una función social. No son simplemente lugares de tránsito, son escenarios donde se fortalece el sentido de pertenencia, donde nacen amistades y donde se transmiten experiencias y donde las nuevas generaciones aprenden que vivir en comunidad implica compartir mucho más que un mismo territorio. Quizás esa sea una de las mayores fortalezas del barrio Policarpa, su capacidad para convertir los espacios cotidianos en lugares donde la cultura continúa construyéndose todos los días, casi sin que sus propios habitantes sean conscientes de ello. Y mientras el comercio sigue impulsando la economía local y las calles continúan reuniendo a quienes la recorren diariamente, otro elemento comienza a transformar la identidad visual del barrio. Las ciudades hablan, lo hacen a través de sus edificios, de sus plazas y de sus calles, pero también hablan mediante los colores que cubren sus muros. En el barrio Policarpa, el arte urbano se ha convertido en una de las formas más visibles de expresar la identidad colectiva. Cada mural es mucho más que una pintura, es una historia, un mensaje, una reflexión, una forma de decir que este territorio tiene voz. Durante muchos años las paredes de los barrios populares fueron vistas únicamente como estructuras de concreto. Hoy muchas de ellas cumplen una función diferente, se han convertido en enormes lienzos donde artistas locales y colectivos culturales plasman ideas, emociones y recuerdos que hacen parte de la memoria del sector. Quien recorre el Policarpa con atención descubre que ninguna obra parece estar allí por casualidad. Los colores resaltan personajes, símbolos y paisajes que invitan a detenerse unos segundos para observarse con calma. Cada trazo representa horas de trabajo, cada composición refleja una intención y cada mural termina convirtiéndose en parte del paisaje cotidiano para quienes viven allí. El arte urbano también ha permitido que muchos jóvenes encuentren una manera distinta de relacionarse con su barrio. Mientras algunos descubren su talento en la pintura, otros participan en procesos culturales que fortalecen el sentido de pertenencia para el lugar donde crecieron. El muralismo, la ilustración y el graffiti han dejado de ser vistos únicamente como expresiones visuales. Para muchos habitantes representa una herramienta para apropiarse del espacio público y resignificar aquellos lugares que durante años pasaron desapercibidos. Cada nueva obra transforma la apariencia de una calle, pero sobre todo transforma la manera en que las personas la perciben. Una pared pintada deja de ser un simple muro, se convierte en un punto de referencia, en un lugar para tomarse una fotografía y en un escenario que despierta conversaciones y muchas veces en un motivo de orgullo para quienes viven alrededor. El arte no solo se observa, también se escucha. La música acompañaba la historia del Policarpa desde hace décadas atrás. Cada generación ha tenido su propia banda sonora. Los adultos mayores recuerdan las reuniones donde la salsa, los boleros y la música tropical llenaban las calles de alegría. Más tarde llegaron otros sonidos: el rock, el rap, el hip hop, la música popular y los ritmos urbanos. Cada uno encontró un espacio dentro del barrio.
Lejos de reemplazarse entre sí, estos géneros comenzaron a convivir. Es posible caminar por una calle y escuchar una salsa clásica saliendo desde una tienda tradicional. A pocos metros, un joven reproduce una pista de rap mientras improvisa algunas rimas con sus amigos. Más adelante, una familia celebra una reunión acompañada por música popular. Todas estas escenas ocurren al mismo tiempo y juntas representan la diversidad cultural que caracteriza al Policarpa. La música conecta generaciones, despierta acuerdos, acompaña celebraciones y fortalece la identidad de quienes encuentran en ella una forma de expresar sus emociones. Quizás por eso cada barrio tiene un sonido diferente y el Policarpa no es la excepción. Aquí cada calle parece tener su propio ritmo, cada celebración tiene una melodía distinta y cada generación ha dejado una huella sonora que continúa formando parte de la memoria colectiva. Mientras el arte llena de color las paredes y la música acompaña la vida cotidiana, existen otros escenarios donde la cultura también se fortalece día a día. Un lugar donde niños, jóvenes y adultos aprenden el valor del trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia. Ese lugar son los parques, las canchas y los espacios comunitarios del barrio. Después de recorrer el Policarpa, resulta evidente que su mayor riqueza no está únicamente en sus calles ni en sus edificaciones, ni siquiera en el movimiento constante de su comercio. Su verdadero patrimonio vive en las personas, en quien cada mañana levanta las cortinas de sus negocios con la esperanza de construir un mejor futuro. En los docentes que desde las aulas forman una nueva generación con valores de respeto, esfuerzo y compromiso. En los artistas que encuentran en un muro una oportunidad para transformar el paisaje cotidiano en una obra que transmite identidad. En los deportes que convierten una cancha en un espacio donde la disciplina y el trabajo en equipo fortalecen los lazos de la comunidad, y en las familias que generación tras generación han hecho del barrio un lugar donde la solidaridad continúa siendo parte de la vida diaria. La cultura del Policarpa nunca ha sido un elemento estático, ha cambiado junto con la ciudad, ha evolucionado con cada generación, se ha adaptado a nuevas formas de comunicación, a nuevas expresiones artísticas y a nuevas maneras de comprender el mundo. Sin embargo, su esencia permanece intacta porque la verdadera cultura no depende únicamente de monumentos o grandes escenarios. Se construye en las acciones más sencillas, en el saludo entre vecinos, en la confianza que existe todavía entre quienes comparten las mismas calles, en las historias que los adultos mayores cuentan a los más jóvenes para que comprendan de dónde vienen y por qué es importante cuidar aquello que otros construyeron antes. Quizás esa sea la mayor enseñanza que deja este recorrido. Los barrios no son solamente lugares donde las personas viven, sino espacios donde se construyen memoria, donde nacen amistades, donde las tradiciones encuentran un lugar para mantenerse vivas y donde cada generación dejará una huella que será descubierta por quienes lleguen después. Mientras las ciudades continúan creciendo y transformándose, barrios como el Policarpa recuerdan que el progreso no puede medirse únicamente por nuevas construcciones o por el desarrollo urbano. También debe medirse por la capacidad de conservar aquello que da sentido a una comunidad, su historia, su identidad, su cultura. Caminar por el Policarpa es comprender que detrás de cada fachada existe una historia de esfuerzo, que detrás de cada negocio hay una familia que se ha dedicado años de trabajo para salir adelante y que detrás de
cada saludo entre vecinos sobrevive una forma de convivencia que, aunque parezca sencilla, constituye uno de los mayores tesoros de cualquier comunidad. El Policarpa continúa escribiendo su historia todos los días. Lo hace cuando un comerciante abre su negocio al amanecer y cuando un niño juega por primera vez en una de sus canchas, porque la historia de un barrio nunca termina, se escribe día a día y cada paso y cada conversación y cada recuerdo de cada persona que entiende que cuidar la ciudad y la cultura también significa cuidar el lugar que llaman hogar.